Diálogo con el doctor Juan Carlos Giraldo, por favor. Señor presidente, señor vicepresidente, señoras y señores senadores, parlamentarios ponentes de los proyectos de ley, señor viceministro y demás funcionarios. Muchas gracias nuevamente por permitirnos a la Asociación Colombiana de Hospitales y Clínicas hacer uso de la palabra en esta comisión para expresarles nuestro punto de vista, nuestro pensamiento frente al asunto de lo que se ha denominado en este debate la crisis hospitalaria. En primer lugar, quiero arrancar haciendo algunos calificativos, porque me parece que este tipo de situaciones de coyuntura a veces hacen olvidar que la trayectoria y todo lo que se ha hablado, se ha intentado frente al tema de la crisis es muy largo. Y tengo que empezar diciendo, este es un asunto, porque algunos hacen unas intervenciones donde aparentemente esto es una situación de hoy, de unos asuntos puntuales y que ha generado estos efectos. Esto es muy viejo, tan viejo como la existencia de este sistema. Una sola anécdota: nosotros hacemos un estudio de seguimiento, un observatorio de cartera desde hace 14 años. Y en ese estudio de cartera, que siempre ha sido un punto de referencia bibliográfica acá, ustedes les hemos mostrado quién debe, cuánto debe y desde hace cuánto debe. Entonces, esto no es una cuestión coyuntural, es un asunto crónico. En segundo lugar, es un asunto cíclico. En medio de esos gráficos, de ese estudio, nosotros podemos fácilmente determinar una serie de ciclos en el tema de la cartera, donde se empeora y llega a unos momentos muy graves, pero nunca, a pesar de que hay ciertas mejorías, llega a la normalización total. Es decir, allí también se ve una fotografía muy clara de que aquí hay algo deliberado atrás del tema de las dificultades en el flujo de recursos. Lo tercero, debo decirles a ustedes que es un asunto creciente. Infortunadamente, por muchas buenas intenciones que ha habido en la búsqueda de soluciones, las cifras de cartera continúan creciendo y los deudores se siguen manteniendo y los infractores crónicos claramente se conocen desde hace mucho tiempo. En cuarto lugar, es un asunto que nosotros entendemos de gran responsabilidad por parte del Estado. Es decir, aquí hay una responsabilidad seria por parte del Estado, porque cuando usted descompone y mira quiénes son los que están debiendo dentro del sector salud, usted encuentra que en gran medida instituciones que son puras del Estado o que tienen participación accionaria importante por parte del gobierno o que están en intervención o en vigilancia especial o en liquidación, que técnicamente hacen las veces de entidades estatales, son los principales causantes de las enormes carteras. Entonces, qué bueno que ese rigor que ustedes conocen de la DAF también se pudiera aplicar para todas estas instituciones que aquí han generado ese tema de la cartera, porque pareciera como que se avanzara solamente a mirar cuál es el síntoma, pero no a mirar las causas. Debo decirles en quinto lugar, que es un tema, y me preocupa mucho porque aquí solamente se habla de lo público, y aquí ustedes saben que la realidad asistencial de este país es una realidad mixta, donde ningún componente del sector escapa a la crítica situación de no flujo de recursos. Entonces, llamo la atención del Senado de la República, del Congreso y del Gobierno Nacional. Si aquí se quiere buscar una solución, tiene que ser una solución sistémica, porque en este país la red pública no es capaz sola de atender a todos los ciudadanos y la red privada tampoco. Aquí hay una correlación donde casi es perfecto el 50-50 de la oferta institucional del sector hospitalario. Y el sexto calificativo que quiero decirles sobre el tema del flujo de recursos es un asunto refractario, porque aquí se ha hecho un gran esfuerzo por sacar normas, circulares, resoluciones, acuerdos, leyes, que han llegado a discriminar hasta el máximo detalle el movimiento de los recursos, el uso de los mismos, la tenencia del dinero, las fechas exactas
para que se dé cada uno de esos procesos y, sin embargo, no ha habido resolución última del asunto. Ustedes recordarán, y estoy hablando de hace muchos años, los decretos 1280, 1281, el 050, después nos vienen las leyes, la 1122, la 1438, después viene, antes de la 1438 estuvo el decreto 4747, que avanzó muchísimo el asunto de la ley 1122, y al final del día, ¿cuáles son los resultados de la aplicación de todas esas normas? Son resultados apenas marginales. Es decir, como les decía con el tema de los ciclos, aquí hay unas actitudes deliberadas y contra la falta de voluntad y contra las malas aplicaciones de los incentivos económicos no hay decreto ni ley que valga. Entonces, aquí se va a tener que avanzar. Si queremos nosotros soluciones finales y últimas en el tema de flujo de recursos, va a tener que inventarse un esquema diferente de incentivos y tenencia de los recursos para que esto pueda fluir de una manera adecuada. Yo celebro mucho que el ministro hoy esté dando un viraje en el discurso gubernamental y nos esté aceptando que aquí hay una crisis. Estábamos esperando que eso se diera y eso yo creo que va a ayudar a que se destraben una serie de preconceptos y podamos nosotros avanzar hacia la búsqueda de ese tipo de soluciones estructurales. Debo decirles, aparte de esa historia, que aquí ha habido muchísima aplicación de mecanismos compensatorios por parte del sector, y en este caso me refiero específicamente al sector hospitalario, y de utilización de las normas vigentes. Lo primero que se ha hecho con el tema de la cartera hospitalaria, ¿cuál es? Nos hemos quejado a las autoridades de vigilancia y control, especialmente a la Superintendencia de Salud. Aquí el señor secretario se ríe, por supuesto, porque sabe que el resultado es prácticamente ninguno. Al contrario, cuando uno hace las denuncias, después tiene problemas porque los diferentes, no se deberían llamar pagadores, sino no pagadores, resultan teniendo represalias en los asuntos contractuales con las instituciones hospitalarias. Entonces, ahí eso se tiene que reconstruir, y aquí no hay solamente un tema de institución de vigilancia y control, sino que se tiene que construir un verdadero sistema conjunto de vigilancia y control que sea temible, algo así como lo que pasa con Superintendencia Financiera con el tema de los bancos. En segundo lugar, nos hemos inventado toda serie de medidas como, oigan los términos, conciliaciones, mesas de trabajo, comités de cartera, comités de normalización de flujo de recursos. ¿Sabe para qué ha servido eso? Ha sido una paradoja, porque ese tipo de funciones como las conciliaciones al final se convirtieron en otro requisito para el pago, de manera que muchos de los no pagadores se encargan de los pagadores, se encargan de dejar que se envejezcan las carteras para poder ir a los mecanismos extraordinarios de conciliación, y en las conciliaciones a veces encuentra uno que los que son los árbitros tienen muchísimo interés en que haya acuerdos donde las entidades hospitalarias, señor secretario y señores senadores, resultan cediendo, desesperados por la iliquidez, porcentajes importantes de esa cartera con tal de recibir algo de dinero para poder sufragar todas las obligaciones que tienen. Entonces, muchos de esos pagadores, viendo que ese es el mecanismo, más bien esperan hasta envejecer las cuentas, hasta que se desespere el gerente, hasta que a veces la propia Contraloría vaya y le diga, usted no está siendo eficiente y está propiciando un detrimento patrimonial, y se tienen que entregar en todas esas soluciones. Entonces, miren cómo las soluciones se van convirtiendo en asuntos que empeoran las situaciones preexistentes. Hemos llegado al tema de los embargos. Hemos usado hasta la saciedad todas las centrales de cobranza y todos los grupos de abogados para tratar de recuperar los dineros. Infortunadamente, aquí hasta el derecho a la justicia se está perdiendo, y muchos, torciéndole el pescuezo a las interpretaciones normativas, lo que han logrado es hacer que el tema de la embargabilidad de los recursos, de la inembargabilidad de los recursos, sea extendido a toda la cadena de una manera anormal. Sabemos y respetamos que los recursos de la Seguridad Social son inembargables, y que cuentas como, por ejemplo, el Sistema General de Participaciones no se puede embargar, o las cotizaciones, o la UPC, pero de ahí hacia abajo, cuando ya está en manos de los aseguradores y tiene que ser destinado a la compra de servicios, por supuesto que el Consejo de Estado y la Corte Constitucional ha dicho que es embargable, pero hoy muchos, inclusive promovidos desde el propio gobierno, están utilizando ese criterio para evitar que las entidades hospitalarias traten de ejercer la justicia. Ojo, el tema de la embargabilidad es algo que se tiene que trabajar. Hemos hecho factoring. ¿Qué significa eso? Hemos ido a vender nuestra cartera a las entidades financieras para poder obtener liquidez. Por supuesto, eso no es gratuito. Ahí hay unas tasas de descuento de 30 hasta 40%. Todo buscando adaptarnos al ámbito de liquidez.
Entonces yo no comparto que solamente sea un tema que los hospitales son corruptos y que son unas ollas podridas y que allí se pierde una gran cantidad de recursos. No, señores, hemos hecho mucho esfuerzo por tratar de compensar la situación. Yo sí quiero preguntarle a cada uno de ustedes, a mí que me enseñen cuál es la forma o la herramienta gerencial para manejar un hospital donde usted tiene una cartera en promedio de 30.000 millones de pesos. A mí que me muestren cómo funciona eso. Cuando usted tiene obligaciones asistenciales en el corto plazo, tiene que atender, tiene que pagar nómina, tiene que pagar proveedores, y lo que usted hace, los servicios que presta, se los pagan al año o a los 2 años, o a veces nunca los pagan y generan esos niveles de cartera. Yo creo que en eso también hay que ser razonables. Me da mucho temor el tema de la DAF porque es una cuestión que aparentemente se muestra como algo policivo. Si nos van a exigir la eficiencia micro a nosotros, nos tienen que dar eficiencia macro en el sistema y hacer que todos los pagadores efectivamente dejen fluir los recursos de la manera oportuna y en el tiempo que toca. Miren, el tema de la cartera ha pasado por el COMPES. Aquí hubo un COMPES, lástima que se fue el ministro, pero bueno, el doctor Norman Julio lo conoce. En el gobierno pasado hubo hasta COMPES de cartera hospitalaria, donde se inventaban todo esto, el factoring, la venta de cartera, una cantidad de cruces, inclusive de cuentas con la DIAN de impuestos. Nada de eso ha funcionado al 100%. Al final, ¿usted qué tiene como resultado? Que el sector hospitalario infortunadamente tiene que extender esa crisis tan tremenda en algunos casos a sus trabajadores y a sus proveedores. Por eso ya esto es un asunto que es realmente sistémico, ya se está viendo afectado toda la cadena de prestación de servicios, desde la fuente hasta el final, hasta el usuario último, hasta el trabajador del sistema de salud. Por supuesto que hemos ido a los bancos. Muchos jocosamente dicen que la plata de los hospitales queda en 2 grupos, los abogados que hacen cobranzas y los bancos que hacen préstamos a las instituciones hospitalarias. Y además cada uno de esos procesos de cobranza, de facturar, de ir, de la glosa, del ir y el volver, al final generan una enorme presión en la nómina y entonces nos acusan además de ser burocratizados. Pues claro, y entonces ¿quién va a hacer todos esos procesos a los que nos obligan todas las instituciones que ha diseñado este sistema, donde hace controles que son incontrolables? Eso, al final, son muchas de las cosas que están atrás de lo que ustedes están viendo. Entonces, yo sí quisiera que el Senado reflexionara sobre ese asunto. No es solamente un tema ahí de coyuntura superficial, sino que tiene muchísima complejidad y muchísima profundidad. Muy bien. Al final, ¿cuál es el resultado de todo esto y de todos estos mecanismos? Hay una cartera creciente y al final se genera un déficit hospitalario, público como privado. Vuelvo a insistirles, señores parlamentarios. Por eso es que a mí me llama mucho la atención que ahora hay como una sorpresa en todo el país cuando sale una resolución donde se dice el 30 o el 40 o el 50, hasta el 50% de los hospitales públicos están en un nivel de riesgo alto. A ver, pero ¿y cuál es la sorpresa, por favor? Llevamos años aquí diciendo eso, muchos años, y la peor sorpresa es, mejor dicho, esto puede empeorar. Si usted va y aplica, doctor Santos, la misma metodología ya en el sector privado, le aseguro que estamos en el mismo nivel de dificultad, tanto en lo público como en lo privado, porque la mayoría de eso que se llaman los activos corrientes son cartera. Entonces, aparentemente los números son muy buenos, pero cuando usted va a ver el activo corriente está compuesto en gran porcentaje por la cartera, por toda la deuda. Entonces, ¿cuál es el resultado? El déficit que se está dando. Entonces, a mí me da mucha pena con los funcionarios, pero que aquí haya una sorpresa con eso, llevamos muchos años diciendo, y la respuesta que hemos obtenido en gran medida es, no, es que las cifras de ustedes no cuadran con las de las EPS, no cuadran con las de los públicos. Por supuesto que no van a cuadrar, pero las tendencias sí cuadran, son las mismas, y los deudores son los mismos, y los porcentajes son casi iguales. Entonces, yo creo que eso demuestra que de pronto no ha habido una voluntad completa de resolver ese asunto. Miren, el gobierno tiene en la mano muchas herramientas para usar, y esto se lo hemos dicho al ministro Santamaría, desde el gobierno anterior, pero en este gobierno al ministro Santamaría y a la doctora Beatriz. Le dijimos, por ejemplo, el CISA. El CISA es la Central de Inversiones Públicas que se encarga de recolectar bienes y también de hacer factoring. Debería ser un verdadero alivio para el sector hospitalario. Está abierta esa puerta, pero es carísimo, es casi igual o más caro que el propio sector financiero puro.
30-40% de descuento para comprarle la cartera a uno. Entonces, si quieren aplicar algunos subsidios, podrían aplicarlos ahí para hacer unas tasas de redescuento mejores para el sector hospitalario público. Segundo, el FONSAED, ustedes lo hicieron en la ley 1438, aunque hubo un desvarío. El FONSAED era pensado inicialmente como un FOGASA, que lo que era un fondo rotatorio que recibía, tenía liquidez, se fondeaba con recursos públicos, salía y compraba carteras a los hospitales públicos y privados y después se encargaba de cobrarle a los que eran los dueños de esa deuda. Ese era el mecanismo original que se degeneró y se convirtió en el FONSAED, que al final es un fondo que de todas maneras sirve porque para las entidades que está liquidando la Superintendencia de Salud, ahí le da como unas herramientas financieras a la Superintendencia para que pueda avanzar, pero esa no era la idea. Eso se convirtió en el FONSAED, eso hay que fondearlo con más dinero. Tercero, las líneas de crédito. Ustedes tienen a Findeter, ustedes tienen Bancoldex, ¿por qué no habilitan líneas de crédito para que pueda entrar no solamente lo público, sino lo privado, con verdaderas tasas de interés que sean favorables frente al sector financiero? Ustedes tienen eso en la mano, es simplemente crearle un abono de recursos a esa línea de crédito para que se convierta eso en el mecanismo de garantía, de manera que el banquero no sienta el riesgo, en este caso es el banquero público. Eso se puede hacer, ustedes tienen la plata, y no es mucho dinero el que tienen que invertir. Y además tienen otro artículo que no lo han usado. Yo creo, Norman Julio, usted tiene la cifra exacta, pero es alrededor de 100.000 millones que tiene. El senador Ballesteros tiene esa cifra exacta. ¿Cuánto es el presupuesto que tiene la subcuenta de garantía? Ustedes saben que en virtud de la reapertura del Ministerio de Salud, en ese decreto de creación se creó una cuenta nueva en el FOSIGA, que es la subcuenta de garantía. ¿Saben para qué es esa subcuenta? Para la liquidez de los diferentes actores del sistema de salud. Esa subcuenta tenía que, inicialmente, el primer rubro de financiación o fuente de financiación es el presupuesto general de la nación. ¿Cuánto es la presupuestación? Ahí decían ahora que se iba a cerrar el proceso presupuestal para el año entrante. Por favor, avancen, fondeen esa cuenta, de ahí tienen, ustedes tienen además, no tienen que cambiar una destinación, el uso del recurso ya está en ese decreto ley, por lo tanto hay que conseguir el presupuesto. Inclusive, algunos de estos centenares de miles de millones que dicen que están en esas cuentas y que ustedes les quieren cambiar la destinación, podrían en algún cruce de cuentas llegar de pronto, eso tiene que decir la Contraloría y Hacienda si se puede hacer, llegar a fondear esa subcuenta, de manera que ahí tendrían ustedes ya resuelto una parte de la ecuación que es el gasto, la destinación de ese recurso. Entonces, miren ustedes cómo aquí hay mecanismos para dar liquidez transitoria dentro del sistema. Hay que usarlos, no se pueden quedar con las herramientas ustedes, señores gobierno, en la mano sin usarlas. Creo que este proyecto de ley, doctor Correa, doctor Ballesteros, que está apuntando a resolver el asunto de liquidez, cae en un buen momento y por supuesto que el sector hospitalario, tanto público como privado, está interesado en que eso se pueda dar. Pero yo quiero terminar mi intervención con lo siguiente. Sí, por supuesto que hay que destrabar toda esa plata de allá. Nos parece que es increíble que aquí se dé una verdadera paradoja, un contrasentido, donde tenemos serios problemas de liquidez con una gran cantidad de plata que está congelada y que no se puede usar. Por supuesto hay que ser respetuosos de la parafiscalidad, de la destinación para la cual fue cotizada esa plata o de los motivos para los cuales se generó, pero yo creo que se pueden hacer los arreglos porque en el pasado aquí ya se han hecho cambios de destinación, no por leyes ordinarias, de pronto por reformas tributarias, pero es posible que se haga. Muy bien, pero yo sí les quiero hacer una llamada y es la siguiente. Esto, no nos llamemos a engaños, señoras y señores, es apagar un incendio. Por supuesto que es necesario apagar el incendio y hay que darle liquidez a esto, y qué maravilloso que el gobierno está entendiendo que tiene que darle mensaje de urgencia y inclusive mensaje de insistencia, pero con esto solo no se va a resolver la crisis del sector salud colombiano y nosotros no podemos dejar pasar la oportunidad para recordarles, el asunto es de fondo. Es de modelo financiero, es de modelo de prestación de servicios, es de modelo administrativo y es de modelo macroeconómico. Si esas cuatro cosas no se cambian, no se modifican, nosotros les aseguro que vamos a estar aquí en esta misma
debate al inicio de la próxima legislatura, en marzo. Vamos a estar acá otra vez diciendo, se crecieron las cuentas hospitalarias, la cartera está en 70%, necesitamos un fondo de salvamento, necesitamos alguna cosa extraordinaria. Por eso, es que yo vuelvo a insistirles a ustedes, aprovechen, ustedes tienen proyectos de ley provenientes de esta misma comisión, como el proyecto de ley 51. Ese proyecto de ley avanza en un cambio estructural del sistema de salud, y hay otros proyectos de ley. ¿Por qué no se acumula eso y se crea un capítulo? Doctor Correa, doctor Ballesteros, lo que ustedes han hecho es como un capítulo de solución extraordinaria a la iliquidez, una coyuntura. Ese podría ser uno de los capítulos de ese cuerpo normativo acumulado que se debería generar. Y aprovechando que ya hay un mensaje de urgencia, eso daría soluciones a este tema, soluciones estructurales en este mismo semestre, porque es que el asunto no es solamente que la iliquidez es lo grave, es todo lo que está pasando, y nosotros lo hemos dicho que este sistema ha llegado a un punto que es un sistema fallido. Entonces creemos que ustedes no deberían perder esa oportunidad, ya tienen la voluntad del gobierno, ya han dado un viraje, ya entienden que aquí hay una crisis y que se debe aceptar. El tema si es estatutario o no, es una discusión, yo creo que esa sí da más tiempo, porque esa es una cuestión pues constitucional inclusive, pero este tema ordinario no se puede aplazar más. Es que haciendo un símil, una metáfora que puede sonar exagerada, pero empecinarnos hoy en estatutaria primero y después en ordinaria es como si quisiéramos ya tener el Ferrari pero no tenemos carretera. Sí, es un gran vehículo pero no nos podemos mover. Hay que crear las avenidas en las cuales se desarrolle un nuevo sistema de salud, y ahí se pueden mirar otros tipos de legislaciones preciosistas sobre el núcleo fundamental del derecho a la salud, pero mientras tanto la estructura, el modelo de operación, el modelo de asistencia, todo está fallando, y una de las expresiones adicionales es el tema del flujo de recursos. Por eso yo quiero terminar diciéndoles que maravilloso que se haga esto, por supuesto que es bienvenido, pero no se les puede olvidar a ustedes, el sistema es mixto, lo privado también necesita ayuda, no regalos. Lo que decía el secretario, estoy totalmente de acuerdo. Aquí no estamos pidiendo que nos regalen plata, ni lo público ni lo privado. Simplemente que nos remuneren por los servicios que nosotros ya prestamos, porque la población ya fue atendida, porque nosotros vimos los enfermos, porque hicimos las cirugías, hicimos las consultas, todo. Y ahora lo que se está expresando es una neta, para que hablemos la verdad aquí, una neta especulación con el recurso público de la salud. Por eso es que la solución final que nosotros vemos es cambiar los incentivos, y por eso hemos pedido insistentemente que la tenencia del dinero, si queremos resolver, más allá de la simple coyuntura, queremos resolver el asunto, la tenencia del dinero tiene que cambiar acá, y a los que hoy se llaman EPS se debería cambiarles el rol y convertirlos en administradores regulados, que no manejan el dinero ex ante, que se les da una remuneración por unas labores administrativas a posteriori. Con eso, preservando el dinero en unas cajas que hacen recaudo y giro directo, nosotros creemos que ahí sí van a cambiar todos los incentivos, y ahí sí van a tener afán para autorizar, para abrir las puertas, para dar todos los procedimientos y dar las órdenes de pago para que ese fondo sea el encargado de hacer ese giro. Además, un colofón, es que aquí ya estamos haciendo giro directo. Miren el régimen subsidiado, ¿por qué está medio funcionando el flujo de recursos hoy en subsidiado? Porque el 70% se está yendo por giro directo. Nosotros creemos que ese mecanismo al final del día es un giro directo completo, donde se reasignan las funciones y vamos a tener los recursos a salvo de la depredación de tantos corruptos que ha habido en el sistema de salud. Muchas gracias.